Hola, yo soy Giovanni Londoño y a continuación les voy a presentar este proyecto titulado Universo Ficcional, Mitológico y Cosmogónico Muisca y los procesos que se llevaron a cabo durante el mismo. Este proyecto de investigación-creación se realizó bajo el marco de la Maestría en Artes Digitales del Instituto Tecnológico Metropolitano ITM. Aquí entonces, eh, este proyecto en resumen es una narrativa ficcional expandida que se deriva de la reinterpretación de la mitología y de la cosmogonía muisca a través de procesos de exploración y de intermediación tecnológica, en donde el hilo conductor de la narrativa ficcional partió de la construcción de un guión ilustrado y de la argumentación conceptual y convergencia bilateral de dos métodos cosmogónicos indígenas que son factores transversales al proceso de creación de cada tipo de producto que se derivó de este proyecto. Para esto, se vivió una experiencia ritual en el Cabildo Muisca de Esquilé, se visitó el Museo del Oro y Museo Nacional, también se realizó un rastreo teórico y documental, y finalmente se categorizó y jerarquizó la información numerológica muisca desde una perspectiva artística, histórica y antropológica. De manera que este trabajo se une al esfuerzo de diversos autores que desde el siglo XXI han venido haciendo por tejer un telar de arte multicultural, buscando darle un toque contemporáneo a las culturas y creencias ancestrales, reavivándolas a través de una mirada artística. Acá estamos observando el proceso general de la argumentación conceptual para la producción creativa, el cual consta de 5 elementos fundamentales, en donde primeramente está el trabajo de campo, que al pasar por este proceso eh, se deriva en dos anexos del trabajo escrito, siendo uno el registro fotográfico y audiovisual y la descripción narrada de la experiencia en el Cabildo Muisca de Sesquilé. Seguidamente, en el rastreo documental se realiza un análisis de textos clave para alimentar una tabla comparativa, eh, lo cual aún veremos más adelante. Luego está el cruce de la información cosmogónica, que una vez analizan estos dos métodos, se pasa a la asignación de color en relación con cada elemento que compone esos métodos cosmogónicos. Luego está la recopilación y categorización de la información simbólica muisca, enfocada en su numerología y que seguidamente se crea una tabla de información que recopila todo este análisis. Y finalmente está la expansión narrativa, el cual pues, también tiene un proceso que también contiene el curso de historia, lengua y cultura muisca, que también permite recopilar pues, la información de símbolos. Y a su vez, esto permite la creación de la ficción, en donde finalmente se configura el guión ilustrado. Teniendo entonces estos 5 puntos, esos 5 convergen en este elemento, que es la conceptualización para la configuración creativa, es decir, que cada eh, expresión que se deriva de este trabajo tuvo que pasar por todo este proceso para llegar acá. Acá observamos algunas de las fotografías y registro que se obtuvo en el trabajo de campo, especialmente en la experiencia vivida en el Cabildo Muisca de Esquile, Cundinamarca. Y en ese punto aprovecho para agradecer a Marco Mamanché, a Fijisca Chiuquín, a Toti y a Chautá por brindarme la posibilidad de vivir de primera mano un ritual de indígena en un templo llamado Cusmuy. Aquí observamos algunas plantas sagradas y especies del territorio ancestral muisca, a partir de las cuales se diseñó unos espectros de la fauna y la flora. Esto dadas las características panteístas de las creencias muiscas
los cuales funcionaron como unos elementos de diseño para la elaboración de esa ilustración titulada Majestic Sextile, la cual hace parte del anexo titulado Descripción narrada de la experiencia de vida del Cabildo Muisca de Sesquilé, de manera que se hace como una interpretación muy personal de ese lugar de mi parte. El guión ficcional, un mensaje cósmico, es uno de esos elementos que transversaliza las creaciones de este proyecto, el cual es una narrativa ficcional en donde las grandes aves cósmicas del Chimirigagua alarman a los muiscas de que llegan unos seres del llamado mundo de los muertos, quienes pretenden unirse a un ejército de indígenas para darle fin a la cultura muisca y apoderarse del oro, que para los muiscas es un elemento espiritual. De esta manera, esta alarma genera un universo alterno en el cual los muiscas se preparan y terminan siendo vencedores en un momento histórico, cambiando así como los acontecimientos siguientes. Esto conlleva a que tanto los elementos arquitectónicos como las deidades tengan un desarrollo distinto, debido a que también existe un sincretismo, pero en este caso habiendo una preponderancia de la cultura indígena muisca sobre la occidental. En este punto estamos observando el mismo guión ficcional ya ilustrado, titulado Mensaje Cósmico, que en este caso se puede visualizar de mejor manera en los anexos del trabajo escrito. Seguidamente podemos visualizar tanto el método de la semilla como el AOS o Cosmos Cosmui, de manera que podemos hacer un zoom en cada uno de estos y podemos observar que tanto el método de la semilla posee 4 elementos que son similares a los que vemos en el Cosmui, asimismo una espiral en cada uno de estos y un elemento central. En todo caso, en el método de la semilla, cada uno de estos elementos está relacionado a un tipo de conocimiento, mientras que en el AOS podemos observar que esto está relacionado principalmente con la vida de las personas desde un inicio hasta un final. Asimismo, el elemento central en el método de la semilla tiene un significado de la síntesis de los 4 elementos que están en los puntos cardinales, mientras que en el AUS está relacionado a el no tiempo, a la oscuridad y a las ceremonias. De esta manera podemos observar que eh, tienen similitudes, asimismo algunas diferencias que terminan siendo complementarias. Aquí observamos entonces, eh, finalmente, cuáles son los tipos de productos que se derivaron de este proyecto de investigación-creación, donde observamos 3D, ilustración digital y programación creativa. Entonces vamos a comenzar adentrándonos en la parte del 3D. Punto, eh, podemos observar el proceso de creación de los templos ficcionales tridimensionales, el cual está compuesto de 4 segmentos. Por una parte están los métodos indígenas, los cuales se relacionan y se asigna un color para cada elemento que compone la hoz y la semilla. Asimismo, unos elementos simbólicos a partir de los cuales se analizan la información de los referentes en relación a la numerología muisca y se realiza una asociación e interpretación de los referentes frente a cada símbolo y color, que a su vez podemos ver que ya hubo una relación aquí con los referentes teóricos. Esto, a su vez, permite la creación de un juego numérico que está compuesto de esos símbolos numéricos en relación a cada elemento, en la sumatoria de los valores asignados con relación a cada elemento y número muisca, y a su vez se crean unas reglas para este
juego, el cual también está influenciado por el guión ilustrado, de manera que se crea una expansión narrativa, por una parte a nivel teórico, artístico y antropológico, y por el otro lado se crea una expansión a partir de la corriente de ciencia ficción solarpunk. De esta manera se crea entonces el proceso de creación de los templos indígenas futurísticos a partir del modelado tridimensional. En este punto podemos observar un fragmento de la categorización de la información simbólica y numerológica muisca, una tabla en la cual podemos observar, por ejemplo, dos números indígenas y una correspondiente interpretación de cada uno de los referentes, a los cuales se les asignó un color de acuerdo a la información dada por cada uno de estos, de manera que cada uno de esos colores está asociado a los elementos del AOS y de la semilla. Aquí hacemos un zoom en Gisca, esto haciendo un ejemplo para el elemento tierra, es decir, estamos buscando el color verde para estas interpretaciones. Vemos aquí está la interpretación de Ducan, acá está la interpretación de Marina Escribano y acá la interpretación del colectivo Mayaelo. De esta manera podemos darnos cuenta que hay varios colores, eso está relacionado con la interpretación que cada uno de sus autores hace frente a cada símbolo. Seguidamente podemos observar el orden de prioridad y sumatoria de la puntuación de los símbolos asociados, en este caso, ejemplo, al elemento tierra, de manera que principalmente tenemos un valor para cada fuente. Ducan, Escribano y Mayaelo. Ducan tiene la mayor puntuación o valor 3, Escribano 2 y Mayaelo 1. Este orden se da debido a que Ducan es el descubridor del sistema vigesimal numérico muisca. Escribano expande la información de ese sistema vigesimal y tiene eh, bastante información teórica al respecto. Y seguidamente está el colectivo Mayaelo, que si bien es una obra monumental, en este caso sería pues una única obra, aunque también de gran relevancia. De esta manera, entonces empieza a crear un juego numérico en donde se realiza una sumatoria para cada uno de estos números. En este caso, los números que tienen más asociación con el elemento tierra son estos tres, a lo cual se hace una sumatoria de las interpretaciones de cada uno. Por ejemplo, vemos aquí a Ducan con la D, en donde en el elemento verde, que es el que estamos buscando, tierra, entonces se le asignan 3 puntos, y sin embargo se divide por 2, ya que de acuerdo con estas convenciones, la primera convención que se creó fue, si una fuente tiene varios colores, divide su puntuación entre estos, es decir, si fueran 3 colores, se dividiría entre 3, en este caso hay 2, se divide entonces entre 2. Para el caso de escribano, vemos que tiene 0 puntos porque no tiene ninguna relación con el elemento verde, de acuerdo a su interpretación, y seguidamente está el colectivo Mayolo con un punto, debido a que está relacionado con este elemento. Esto se hizo para cada uno de los elementos, esta sumatoria, lo cual finalmente crea un resultado, de manera que vemos que 1 da Ejisca, tienen un valor de 3.5 cada uno, mientras que Bosa de 2.5. De esta manera se creó una segunda convención donde dice que si dos números empatan en puntuación, pueden cambiar su orden para mejorar la armonía visual, como es el caso de estos dos, Ta e Gisca, de manera que en este caso hay una preponderancia de la visualización a nivel estético. Esto mismo se hizo para cada uno de los templos, entonces acá podemos ver la sumatoria de cada templo en relación a cada elemento. Seguidamente podemos observar nuevamente un ejemplo del templo de la Tierra, en donde podemos observar una rotación de los símbolos, los más relacionados nuevamente con este elemento,
nos ejes del plano cartesiano, así que en las esquinas podemos ver la rotación de los elementos en el eje y la rotación de los elementos en el centro, en el eje X, de manera que se forman estas figuras a partir de los símbolos numéricos. De esta manera obtenemos unas figuras tridimensionales que a partir de ese juego numérico se pueden configurar a partir de un orden jerárquico, de menor a mayor. Aquí vemos nuevamente cuáles fueron esas figuras que estaban más relacionadas con el elemento tierra y cuál fue la configuración a nivel visual que se obtuvo para este caso. Seguidamente, esa información ya se le hizo pues un tratamiento visual, de texturizado de efectos, de manera que se pudieran visualizar estas construcciones de una manera finalizada. Eso se hizo para el templo de la tierra, del agua, del aire y del fuego. Seguidamente se creó una animación en donde podemos observar a su vez que cada una de estas posee un elemento central, la torre, y unos cuatro elementos adicionales para hacer una asociación con la distribución espacial del AOS y del método de la semilla, y asimismo podemos observar el elemento que corona cada uno de esos templos, el cual es el elemento que de acuerdo con ese juego numérico es el que está más relacionado con con cada templo, en este caso con cada elemento en específico. Estos números que están más relacionados, o esos guarismos muiscas, podemos observar que también se hizo énfasis en unos marcadores, en ese caso de realidad aumentada, de manera que se pudiera crear una experiencia a partir de esos elementos tridimensionales, a partir de esta tecnología. Acá entonces podemos observar una evaluación de los marcadores en Buforia, de manera que obtuvieron cada uno la mayor puntuación, 5 estrellas, de forma que pues, se pudieran visualizar de manera inmediata a partir de los marcadores. Aquí podemos observar entonces la premuestra en el laboratorio de artes digitales, en donde a partir de un dispositivo se leían cada uno de esos marcadores y cómo se pueden visualizar a través de un dispositivo, en este caso inteligente o móvil. Acá observamos el cubo que se construyó en realidad aumentada a partir de estos marcadores y ya pues el montaje del mismo en el Museo de Ciencias Naturales de La Salle. Una vez que finalizamos la muestra del dispositivo tridimensional, pasamos a las ilustraciones digitales, donde este campo está más relacionado principalmente a nivel mitológico, y para eso se hizo un análisis comparativo de varios conceptos en relación a cada mito. Primero entonces se hizo una paridad entre cada deidad eh, y su cercanía con los elementos físicos o naturales. Seguidamente se hizo una paridad entre entre las deidades y asimismo con relación a los elementos, pero en este caso desde una perspectiva del Aos, y asimismo también se hizo una paridad entre las deidades y los cinco elementos desde una perspectiva de la metáfora de la semilla de la Sierra Nevada, y finalmente también su similitud con respecto a los relatos griegos y principalmente al origen, a la percepción del arte y de los paradigmas morales. Acá entonces podemos observar los referentes que se utilizaron para la construcción de cada una de estas ilustraciones y cómo la influyen en su configuración. Acá podemos observar entonces la composición y diseño de los personajes para cada ilustración. Ya vemos como parte del proceso creativo.
Este proceso creativo también se observa a partir de la composición y de la paleta de color. Vemos parte de la configuración creativa, parte del proceso pictórico que se llevó a cabo en las ilustraciones y también hay una subtrama visual 2D asociada a los templos 3D. Vemos en cada una de estas ilustraciones, pues cada una tiene un contexto, un fondo que está relacionado con la fauna, con la flora, con algunos elementos simbólicos y a su vez también con esos elementos de la narrativa relacionada a los templos 3D en los fondos que se va desarrollando poco a poco en cada ilustración a nivel tecnológico hasta que en la ilustración final se puede observar ya uno de los templos desarrollados. Acá vemos entonces los productos solucionados de las ilustraciones digitales, un zoom en cada uno de ellos, los cuales se pueden visualizar de mejor manera en la descripción del video, en el enlace del ArtStation. Una vez observada la ilustración, vamos a pasar a la parte de la programación creativa, un elemento tecnológico interactivo. Tenemos acá parte del boceto que se realizó para esta configuración. Seguidamente vemos las bibliotecas de Processing y Arduino utilizadas para la creación de este elemento interactivo. Vemos la interconexión con el secuenciador MIDI Reaper, de manera que al interactuar con la plataforma, pues este también genera unos sonidos asociados a la voz y a la semilla. Tenemos entonces aquí ambas aplicaciones que están en este caso en reposo. En este lado del Cosmui vemos que nuevamente en la interpretación de el Abel Chiminigawa y vemos una onda expansiva que sería como el mensaje. Ese elemento simbólico a su vez, a medida que se desplaza en la imagen, permite unas partículas, acá se alcanzan a ver dos, son unas partículas muy sutiles, son una interpretación de la rana de los muiscas, que de acuerdo con los teóricos está asociado a los humanos y en este caso específico a los muiscas. Asimismo, observamos nuevamente que hay cuatro elementos en los puntos cardinales y asimismo un elemento de color azulado en el centro relacionado con la luna, de acuerdo a la interpretación de la siembra de las cicas y al elemento agua. De esa manera entonces tenemos nuevamente una configuración asociada a la voz de la semilla y asimismo tenemos una visualización cenital de los templos tridimensionales, en este caso de una forma iconográfica, nuevamente un elemento central y cuatro a su alrededor, nuevamente haciendo un énfasis en esa configuración de ambos métodos indígenas, lo cual también pasa en este lado, pero en este caso con más énfasis en el elemento fuego y en el sol. Al interactuar con las aplicaciones, en este caso con Tecnocosmui, podemos observar que se activan unos espirales eh, que van generando unas imágenes animadas que son unas imágenes geométricas, en este caso un sincretismo entre las imágenes que se pueden observar a nivel occidental y también a nivel indígena, en este caso muisca. A su vez, estas activaciones también generan unos sonidos relacionados con cada uno de los elementos, para darle como una mayor preponderancia al, a la similitud entre un color y cada elemento, con el fuego, el agua, la tierra, el viento, y a su vez, se generan unas animaciones con cada uno de los elementos, se corona cada uno de los templos para acabar de reforzar dicha vocación. También se crearon unas máscaras muiscas relacionadas con cada uno de de los mitos elegidos, en este caso el Chichacún y el color verde, es decir, que tiene una asociación con el templo de la tierra, de acuerdo a la información analizada, y a su vez vemos como unos referentes que permitieron pues como la creación de esta máscara muisca cyborg.
Ese mismo proceso se hizo para cada una de las máscaras. Aquí vemos entonces eh, Abachuel, Catacoba, Huitaca y Chipchacún desde una perspectiva cyborg. Estos se activan en la aplicación Tecno Chunsua una vez que este elemento que vemos en pantalla se mueve cerca de cada uno de cada uno de los templos eh, iconográficos, de manera que se acerca acá y se activa cada uno de ellos dependiendo del color al que se acerque, como si fuera una especie de guardián. A su vez, si el ave de Chimbigawa se acerca a cada uno de estos templos, es como si los visitara y entonces, en ese caso, si se acerca al templo del agua, se activa justamente este y una animación del mismo. Este es el control interactivo que permite interactuar, valga la redundancia, con cada uno de esos elementos programados. Tenemos como el proceso de creación de estos controladores. En este caso también tiene una forma circular, debido a que está relacionado con los cercados, con las casas, con los templos, que todos tienen esa forma circular y a su vez está inspirado gráficamente en un volante de uso Muisca, el cual también tiene relación cuatro neodymios, dada la separación que tiene esa configuración, que también puede ser relacionada con los puntos cardinales y con un elemento central, en este caso el control es azul, debido a que es el control que permite interactuar con Tecnocosmui. Aquí vemos en la premuestra los dos controladores que permiten interactuar con cada uno de los programas eh, o aplicativos. Una vez observado ese tercer módulo, entonces vamos a mirar los tres en funcionamiento y en conjunto. En este conjunto podemos observar entonces un primer acercamiento orgánico de cómo debería verse la instalación completa, de la distribución de la misma en el espacio, y luego se creó un render que permite visualizar cómo debería estar la distribución espacial de esos elementos, también asociado a la voz y al método de la semilla, en donde vemos entonces el cubo reglamentado, las ilustraciones, las aplicaciones eh, y, un, y una parte de los procesos, que es lo que estamos viendo en este momento en pantalla. Finalmente podemos ver la configuración creativa ya en la vida real, en el Museo de Ciencias Naturales de La Salle, donde finalmente se llevó a cabo todo ese proceso y se puso eh, a disposición de las personas que allí me estuvieron acompañando este día, del cual estoy muy agradecido. Eso sería todo. Muchas gracias por su tiempo, por eh, visualizar este estudio arduo. Muchas gracias. También me pueden seguir en estas redes sociales. Y así entonces nos vemos en un próximo video y muchas gracias.